versículo 8. La palabra del Eterno dice así: habló una Adonai a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, que la alabanza, que la adoración hayan llegado como olor grato ante tu presencia. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, mi Señor, para poder tomar todas aquellas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. También para que podamos percibir qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. En el nombre de tu amado Yeshua HaMashiach. Amén. Aquí creo que todos me escuchan. Ya comenzamos a estudiar las Escrituras. Bueno, llevamos en el tercer libro. Cada sábado hemos estado estudiando. Hemos ido avanzando en las Escrituras. Hemos estado estudiando porción por porción, desde Génesis hasta Deuteronomio. Ahorita vamos en el tercer libro. Y la porción que hoy vamos a estudiar tiene por nombre Sab. La voy a escribir. Ahora, este tercer libro de las Escrituras, el libro de Levítico, es el libro que tenía que saber un sacerdote más que los otros libros, más que toda la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que un sacerdote tenía que hacer. Aquí viene cuál era el trabajo del sacerdote. Por ejemplo, cómo tenía que ser una ofrenda, cómo la tenía que presentar el sacerdote delante de Dios, cómo tenía que presentar un sacrificio. Y el Eterno da instrucciones de cómo debía de ser presentado todo eso. Los diferentes tipos de ofrendas. La vez pasada les mencionaron 10 tipos de ofrendas. Ofrendas de paz, ofrendas de culpa. Y todas ellas llevaban una característica importante. Entonces el sacerdote tenía que conocerlas. Es por eso que este libro era el más estudiado por los sacerdotes. El tercer libro de las Escrituras, llamado Levítico. Muy bien. Hace algún tiempo les enseñé, o bueno, vimos las letras hebreas. Voy a escribir en hebreo Sab. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Esta es una letra Sadi y esta es una letra Bab. Si recordamos, cada letra en el alfabeto hebreo representa un número. La letra Sadi representa el número 90. Y la letra Bab representa el número 6. Ahora, si sumamos estas dos letras, estos dos valores, da el número 96. Esto es a lo que se le conoce como gematría. En las Escrituras vienen decodificados secretos del Eterno.
No sé si usted recuerda aquellas palabras que dijo Yeshua cuando él contaba las parábolas. Decía que no a todos les era revelado lo oculto. Recuerda que llamaba aparte a los discípulos y a ellos les contaba la interpretación de las parábolas. Es lo mismo con las escrituras. El Eterno tiene grandes secretos ahí y el Eterno pues lo revela a los que estudian la escritura y a los que le buscan. Entonces vemos que la palabra Tzab equivale al número 96. Ahora, dentro de esta porción de las escrituras que estamos estudiando hay 96 versículos. Ahora pues eso no es coincidencia. Aquí el Eterno nos quiere decir algo. Hay 96 versículos dentro de esta porción y la palabra Sab, si sumamos las letras en el idioma hebreo nos da el número 96. Entonces el Eterno nos está tratando de decir algo por medio de esta porción de las Escrituras. Y ahora voy a escribir otras dos palabras. Hamoach quiere decir el cerebro. Bajalev quiere decir un corazón. Ahora, si sumamos estas dos palabras, nos da el número 96. Ahora, con esto, ¿qué nos quiere decir el Eterno? Es que nuestro cerebro y nuestro corazón deben de trabajar juntos. Puede haber una persona con mucho cerebro, pero no puede tener corazón. Vamos a poner el ejemplo de Hitler, ¿no? Era una persona con mucho cerebro, muy inteligente, que hablaba frente a multitudes, los convencía para que siguieran sus ideales, sus ideas. Era una persona muy brillante, pero no tenía corazón, dado a toda la gente que asesinó en el Holocausto. Entonces, muchas veces podemos tener mucho cerebro, pero no podemos tener corazón. Igual puede suceder que podemos tener corazón, pero poco cerebro. Estas dos siempre deben de trabajar juntas. Una no debe de irse más al extremo. Por ejemplo, no debe de haber más corazón que cerebro, ni al revés, más cerebro que corazón, sino que deben de trabajar juntas, más o menos deben de estar del mismo nivel. Debemos de buscar siempre la inteligencia y hacer el bien. Cuando veamos una injusticia, pues ahí ver la manera de intervenir de una manera sabia.
Entonces el Eterno dentro de esta parasha ha escondido este secreto. Significa 96, tiene 96 versículos, y ahora si sumamos la palabra corazón y la palabra cerebro nos da el número 96. Hay que recordar esto porque probablemente a lo mejor a veces nos hemos vuelto muy inteligentes en alguna cosa, pero igual nos gana a lo mejor la soberbia. Un sabio no es nunca considerado a sí mismo sabio. El día que él dice que es sabio, dejó de ser sabio. Los demás lo llaman sabio, pero él a sí mismo nunca se llama sabio. Nosotros cuando dominemos algún tema, ya sea de las escrituras, ya sea en nuestro trabajo, debemos de tener siempre en mente esto, que debe de haber humildad en nosotros, ya sea aún para transmitirlo, o como que no se nos suba eso, y no debemos de considerarnos a nosotros mismos sabios, porque la gente es la que te debe de llamar sabia, no tú te debes de llamar sabia a ti mismo. El sabio cuando dice que es sabio, ya perdió ese título. Eso lo vemos como introducción. Vamos a leyendo esta porción de las escrituras. Por cierto, la palabra tzad en español quiere decir ordenanza. La porción que vamos a estudiar hoy, o que corresponde estudiar hoy, es Levítico capítulo 6, del versículo 8, que fue el primer versículo que leímos, al capítulo 8, versículo 33. Ahora en resumen. Siempre me gusta dar un pequeño resumen de los temas de los cuales habla la parasha, porque se trata de que nosotros tengamos en cuenta o vayamos aprendiendo de qué es lo que se tratan las escrituras. Para cuando nos pregunten, ¿sabes qué? ¿Dónde viene la historia de Noé? Viene en este capítulo. ¿O qué nos quiere enseñar la historia de Noé? Nos quiere enseñar esto. Es por eso que siempre a lo largo de la parasha damos los puntos generales de lo cual habla, y nos vamos a centrar en un punto. Ahora, ya había mencionado que el libro de Levítico es el libro estudiado por los sacerdotes, es el libro que tenían que saber, pues yo creo que de memoria, porque ahí venía el rol que tenían que hacer ellos. Aquí dentro de esta parasha se habla todavía de las ofrendas y de los sacrificios, cosa que se habló en la parasha anterior, en la porción anterior. Entonces vemos que el libro de Levítico habla de ofrendas, habla de sacrificios, por ahí vemos que habla de las fiestas, también vemos que habla de los alimentos que podemos comer y no comer. Nos habla del trabajo de un sacerdote y de un levita, de un sumo sacerdote. Ahora, aquí dentro de esta porción se nos habla qué es lo que tenía que tomar un sacerdote. Vemos que el pueblo va y deja su ofrenda, y el sacerdote podía tomar ciertas porciones de esa ofrenda para sí, para que él viviera. Por ejemplo, parte de los sacrificios, él tenía que comer de lo que era sacrificado. Algunas cosas no las podía tomar. No todo lo que se traía para ser sacrificado lo podía tomar y lo podía consumir. Solamente algunas cosas. Y eso se nos es explicado aquí en esta porción de la escritura, aquí en el libro de Levítico. Ahora, si recordamos, Leví pertenece al pueblo de Israel. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Al pueblo de Israel se le dio como heredad un territorio. ¿Sabes qué? A ti te toca de este lado del Jordán, a ti del otro lado del Jordán, a ti te toca esta parte, pero Leví fue la única tribu que no se le dio territorio. Entonces, ¿cómo vivían los levitas? Pues los levitas vivían del pueblo, más o menos como si fueran gobernadores, más o
menos vamos a decirlo como si fueran de los impuestos. Pero los levitas vivían de las ofrendas y de los sacrificios que traía el pueblo de Israel. De eso vivían los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo quiso. Y el Eterno así lo quiso porque a ellos no les dio una heredad donde trabajaran. Porque el Eterno quería que estuvieran concentrados en reconciliar al pueblo con Dios. Eso era lo que hacía el sacerdote. Reconciliar al pueblo con el Eterno. Es por eso que traían ofrendas. La semana pasada les hablaron así a nivel general de las ofrendas de culpa, ¿no? Cuando alguien hacía algo, presentaba algo y el sacerdote reconciliaba a esa persona con el Eterno. Y eso era en esos tiempos. Nosotros ahora somos reconciliados por nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, quien nos reconcilia con el Padre. Nos habla también esta porción de las Escrituras acerca de la vestimenta de los sacerdotes, cómo se debía de vestir un sacerdote. Tenía que verse diferente. Un levita tenía que verse diferente al pueblo, un sacerdote tenía que verse diferente a los levitas, y un sumo sacerdote tenía una vestimenta especial diferente a la de los sacerdotes. O sea que el sacerdote tenía una vestimenta única en todo el pueblo de Israel. Aquí se nos habla de Umín y Tumín, del pectoral y de las piedras preciosas que traía el sumo sacerdote en el pecho, pero recordemos que por esas piedras hablaba el Eterno. Eso estaría bien que lo estudiáramos en otro momento. Hoy no vamos a estudiar eso. Se nos habla acerca de cómo Moisés ungió el tabernáculo, cómo se consagraron los sacerdotes. Recordamos que el sacerdocio viene de Aarón y de sus hijos. Leví tuvo hijos, entre ellos fue Aarón, y toda la descendencia de Aarón iba a ser una descendencia de sacerdotes. No cualquier levita podía ser sacerdote. La característica era que tenía que ser de la familia de Aarón. Entonces, aquí dentro de estos versículos vemos cómo es que se consagraron los sacerdotes, vemos que se tuvieron que apartar 7 días. Y bueno, esto no solamente lo hacían los sacerdotes, no lo hacía el pueblo en general. El sacerdote se tenía que consagrar primero para después reconciliar al pueblo. Para que nosotros podamos reconciliar a alguien con el Eterno, debemos de estar bien también nosotros. A veces puede ser a lo mejor un obstáculo para que nosotros podamos ayudar a alguien. Si nosotros aún no podemos dejar algún mal hábito, no podemos ayudar a alguien que tiene ese mismo mal hábito a que lo supere. La persona que lo puede ayudar es alguien que ya superó ese mal hábito. Es por eso que los sacerdotes se tenían que consagrar. Dice aquí en las Escrituras, en el libro de Levítico, que se apartaron 7 días. Se apartó Aarón y sus hijos, el clan sacerdotal. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el templo. En ese entonces era el tabernáculo. El tabernáculo era una construcción temporal antes de que construyeran el templo. El tabernáculo fue construido en el desierto. Vamos a decirlo así como una casa rodante. Una tienda rodante. ¿Ven las tiendas de acampar? Es para darnos una idea. El tabernáculo era un pueblo más o menos así, vamos a decirlo así, andante, rodante. Que cuando el pueblo de Israel se movía,
desarmaban este tabernáculo, esta estructura, y donde se volvía a parar el pueblo de Israel, ahí lo armaban. Y el tabernáculo más o menos era así. Ajá. Todo esto era el tabernáculo. Imaginemos que esto es una construcción. Y esto después fue lo que pasó a ser el templo en Jerusalén, construido por el rey Salomón. Era una construcción así. Imaginemos un terreno que lo bardean todo y aquí hacen como que un cuartito dividido en dos. Eso era el tabernáculo. Así estaba en el desierto, así lo construyó Salomón también en Jerusalén. Y nos mencionaba ayer el pastor Edgar que el que lo destruyó fue Tito, un romano. El tabernáculo, que después pasó a ser el templo. Aquí en el primer nivel, este es el primer nivel, lo que es el patio y todo eso. Aquí había una serie de cosas que había, que es el primer nivel. Aquí está el primer nivel del tabernáculo. En el segundo nivel estaba el lugar santo, que era donde estaba el candelero y todo. Todas las tardes tenía que venir el sacerdote y tenía que encenderlo. El candelero, no sé si usted recuerda la fiesta de Hanukkah, era así como que un velero con 7 brazos. Eso estaba acá. Estaba la mesa, los panes de la proposición. Y aquí estaba en el tercer nivel, un nivel más adentro, estaba el lugar santísimo. Entonces vemos el tabernáculo, su primer nivel es todo esto. El segundo nivel es el lugar, ¿cómo dijimos? El lugar santo y el lugar santísimo. Ahora aquí el sumo sacerdote que entrara y que estuviera mal, moría. Solamente los sacerdotes estaban aquí. Los levitas eran los que armaban y desarmaban el tabernáculo. El sumo sacerdote y los sacerdotes todos los días del año estaban aquí en este lugar trabajando. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote aquí. Pero si el sumo sacerdote estaba por ahí mal, en automático moría, porque era el lugar santísimo donde veían a Dios cara a cara. Ahora yo me gustaría que fuéramos al libro de Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas, es decir, Juan, capítulo 2. Le vamos a dar lectura del versículo 17 en adelante. Le voy a dar lectura, sígame con su vista. Y aquí nos está hablando de nuestro maestro Yeshua, de Jesús. Dice la palabra: y los judíos respondieron y le dijeron, versículo antes, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vamos a leer desde el 13. Voy a darle lectura desde el 13 para que entendamos más el contexto. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo un lugar como este que tengo dibujado, más o menos lo traté de representar, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo.
Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hoy vamos a hablar acerca del templo. Vemos aquí cómo Jesús dice que tuvo celos de la casa del Eterno. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas inapropiadas. Yo creo que en cada congregación es un templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros venimos a reconciliarnos con el Eterno. Nuestra autoridad, nuestro sumo sacerdote es el pastor o la autoridad que el Eterno haya puesto ahí, y es quien ayuda a reconciliar al que venga al templo con el Eterno. El encargado de una congregación, ese es su trabajo, reconciliarnos con el Eterno, ya pasándolo a nuestros tiempos. Entonces vemos que estaban haciendo cosas inapropiadas en el templo y Jesús tuvo celos. Los judíos los discípulos recordaron por ahí un versículo de David. Vamos al Salmo 69, capítulo 9. La palabra del Eterno dice así: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Dice, me consumió el celo de tu casa. Fue lo que pasó con Yeshua. Vio algo que no debía de pasar, y entonces vemos que ahí dice que había gente vendiendo cosas, y Yeshua llegó, se enojó y les tiró todo su teatro. Y ahora, el Eterno pues nos hizo a su imagen y semejanza. Aún en Éxodo, en el primer mandamiento dice: no tengan dioses ajenos, porque yo soy un Dios celoso. Ahora, si nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros también tenemos ese tipo de sentimiento. O sea, no podemos decir: no, soy celoso, porque sí lo somos. Y que recordemos que no debemos de reprimir esos sentimientos que tenemos. Hay que saberlos canalizar. Porque si no, luego sale peor. Te dañas a ti mismo. Entonces vemos que Yeshua tuvo celo y pues no estuvo de acuerdo, y sí hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque estaba mal lo que estaban haciendo. Ahora, si nosotros tenemos ese sentimiento, a lo mejor deberíamos de enfocarlo al templo, a la casa de Dios. Muchas veces hoy es tan fácil a lo mejor contaminar un poco la casa del Eterno trayendo cosas inapropiadas. Antes a lo mejor decíamos: no, pues es que traen juguetes, o es que viene vestido mal, viene de una manera inapropiada, pero hoy es como un poco más fácil, ¿no? Traemos nuestro celular y luego traemos muchas cosas que no deberíamos de traer. Ahí nosotros tenemos que cuidar esta casa de oración, este tabernáculo que el Eterno nos ha permitido tener en este lugar, o a donde vayamos. A los demás templos debemos de tener cierto respeto hacia ellos. Este lugar debemos de procurar mantenerlo limpio, siempre bien pintadito, arregladito, porque si en algo deberíamos de centrar ese celo que tenemos, que el Eterno nos puso en nosotros, es aquí en esta casa. Ahora, más adelante se nos dice que
le preguntaron y le pedían señal a Jesús y él dijo, destruyan el templo y en 3 días yo lo voy a volver a reconstruir. Más adelante dice que no se refería al templo, sino a su cuerpo. Entonces nosotros somos un templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces es importante que conozcamos esto. Es importante que conozcamos este tabernáculo, porque si conocemos esto vamos a conocernos a nosotros. Ajá. Alguna vez vi por ahí en un estudio que este es el cuerpo, este es el alma y que este es el espíritu. Ajá. Nuestro espíritu no lo vemos, como aquí no entraban. A lo mejor podemos llegar a ver las emociones cuando alguien a lo mejor está enojado, como que lo podemos sentir, aunque a lo mejor es algo que tampoco se puede ver. Y todo lo que está en el cuerpo sí lo podemos ver con nuestros ojos. Entonces, si el Eterno aún dejó eso plasmado en las Escrituras a lo largo de todas estas generaciones, dejó todos estos mensajes ocultos para beneficio de nosotros. No hay una palabra de más en las Escrituras y tampoco le faltan palabras. El Eterno puso las palabras exactas. No podemos decir, no, es que como que el Eterno como que escribió esto de más, aunque aparentemente hayan versículos que se parezcan, no. El Eterno lo puso ahí con un propósito y también es nuestro trabajo venir y tratar de comprender qué es lo que el Eterno nos quiere decir. Recordemos que el nivel más alto de interpretación de la Escritura es lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús acerca del templo? Estaban en el templo y también gracias a eso nosotros podemos entender que nosotros somos un templo, donde el Espíritu puede habitar en nosotros. El templo nos puede explicar muchas cosas. Nos puede explicar, alguna vez lo vi de esta manera, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son lo mismo. Así como esto era lo mismo, es lo mismo. Alguna vez lo vi de esta manera, que es el primer cielo, o sea, donde vivimos, el segundo cielo y el tercer cielo. No sé si he escuchado acerca del tercer cielo en las Escrituras. Por ahí hay un versículo que dice el lugar inaccesible, donde aún ni siquiera los ángeles han podido entrar o tienen acceso. Ajá. ¿Y qué es este lugar? El lugar santísimo. Por ese lugar sea el tabernáculo, o bueno, el lugar santísimo, el sacerdote podía entrar una vez al año aquí. Entonces, nosotros también podemos acceder a ese lugar, o ese lugar más bien puede venir sobre nosotros, que es donde está el Eterno. Alguna vez lo traté de explicar, es donde está la nada infinita. Entonces, a través de lo que es el tabernáculo podemos comprender varias cosas. Podemos comprender tal vez la creación, podemos comprender cómo estamos formados nosotros. Y es por eso que debemos de conocer, aunque sea a nivel general, qué es eso del tabernáculo, qué es lo que el Eterno nos quiso decir a través de su palabra. Porque conociendo eso, vamos a conocernos nosotros y vamos a poder funcionar de una manera mejor. Vamos a poder explotarnos de una manera mejor. Ajá, porque vamos a conocer nuestro diseño. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el mensaje de hoy. Vamos a darle gracias al Eterno.